Yo inicié la sesión clase y no empecé a grabar, lo lamento. Creo que no me presenté. Mi nombre es Yodamia Murillo, antes para romper un poquito el hielo, ¿no? Mi nombre es Yodamia Murillo, soy justamente de la carrera de Ciencias de la Computación, ahora ya extinta, pero pertenezco al área técnica. Doy este servicio justamente de lo que son las herramientas tecnológicas a la institución con las ofimáticas y las demás materias. Nosotros damos ese apoyo a todas las carreras. A su vez, también pertenezco al Departamento de Evaluación y Acreditación de la institución. Allí me desempeño. Tengo siendo docente de la institución desde el año 2009 a la fecha. Entonces, bueno, va a tener el gusto o el disgusto de ver la materia conmigo, este componente que va a ser bastante rápido porque va a ser, como su nombre dice, intensivo, ¿no? Vamos a ver todas estas 2 semanas que continúan. Esperemos no haya ningún inconveniente en el transcurso del camino. Vamos a ver si vamos a ir aprendiendo también jugando, ¿no? Porque aprender jugando, como dicen los niños, es la manera más didáctica o más rápida y eficaz de poder aprender sobre las herramientas que se disponen. Si bien es cierto, como ya le indicaba y habíamos hecho una pequeña introducción, las computadoras fueron creadas, la primera computadora que se conoce como primera generación fue ya por la década de los 40, 1940. Con esa funcionalidad no tenía monitor, no tenía teclado, no tenía ratón. La información entraba a través de tarjetas perforadas por una ranura y salía por otra ranura con las mismas tarjetas perforadas, ¿no? Dando cierta información, que es lo que usted decía, un procesamiento básico, como suma, resta o multiplicación, algo tan sencillo, tan básico, que hoy por hoy ya eso no es considerado para nada que se haga tan dificultoso en un computador. Pero ese procesamiento demoraba tiempo, mucho tiempo de ejecución, justamente por el hecho de que era una máquina recién creciente, recién naciente y recién se empezaba como a ver en realidad cuáles eran las posibles falencias o las posibles ventajas que podían darnos este tipo de máquinas. La primera máquina, el tamaño era monstruoso, ¿no? Aproximadamente de 20 por 30 metros y con un peso bastante significativo de más de 2 toneladas, ¿sí? Me disculpa un momentito. Ahora sí, continuamos. Bien, entonces en la década de los 40 tuvo el inicio de la primera computadora. El primer componente que le hace importante o que rememora esta época y que la hace diferenciada es que fue construida justamente con los tubos al vacío, ¿no? El primer componente específico, que es lo que hace que haya un procesamiento de datos allí, fueron los tubos al vacío. Pero ya para la segunda generación, ¿no? Ya se miniaturizó el tamaño, hubo un tamaño más pequeño, se miniaturizó. Estos tubos al vacío fueron reemplazados por los transistores. Hoy por hoy los transistores se siguen utilizando. ¿Se siguen utilizando dónde? En la electromecánica. No sé si usted tenga un carro o su papá o alguien, ¿usted no ha escuchado alguna vez que se quemó un circuito? ¿Sí? Esos circuitos justamente son los transistores que anteriormente se utilizaban en la computadora. Claro, no con la misma forma o a lo mejor, sino que eran utilizados porque tienen, es un cilindro de vidrio, en ambas copas o en ambas puntas tienen coronas de metal, este metal puede ser cobre u oro, y adentro hay un hilo conductor que transmite la información, ¿no? Que lleva información o lleva datos, o en ese caso corriente, lleva datos. Con ese mismo concepto, entonces ahí surgió la segunda generación. Los tubos al vacío fueron reemplazados por los transistores. Para la tercera generación, ¿qué lo hace importante y qué lo hace relevante? Que los transistores fueron reemplazados por los chips de silicio, ¿no? Los chips de silicio, ya para la segunda generación también se incorpora lo que fueron los lenguajes de programación, como el Fortran y el COBOL. Hay que entender que todo lenguaje de programación entendido por la máquina siempre va a reducirse al lenguaje máquina. El lenguaje máquina es el lenguaje más pequeño, más en sí de la máquina, que son ceros y unos, se interpreta. La unión de 8 bits significan un byte. Un byte es una letra del alfabeto o signo o símbolo especial, ¿no? Eso lo hace, o número específicamente. Entonces, eso lo hace diferente, ¿no? Eso fue lo que hizo diferente la tercera década. Ya para la cuarta década, sí hay aquí algo que es lo que se mantiene.
Para la cuarta década aparecen los que son los microprocesadores, reemplazando a los chips de silicio. Pero a su vez otra cosa también que hace importante esta década es que aparece también lo que fue el computador personal o el personal computer, conocido de esa forma, el PC, incorporándole a ellas otros dispositivos tales como ya se había incorporado el teclado de décadas antes o siglos o generaciones antes, pero ya también aquí incorporaba un nuevo módem que era el ratón, ¿no? Ya el ratón. Y ya había también sistemas operativos que le hacían más eficientes y eficaces a este tipo de máquinas. Sistemas operativos, lógicamente, que eran agradables a la vista, no como el MS-DOS que se conoció hasta ese entonces. No sé si usted lo ha escuchado del MS-DOS, ¿no? Un lenguaje totalmente en pantalla negra o pantalla azul, pero que se programaba o se interpretaba a través de comandos, ¿no? Que era a través de comandos para usted manipular la máquina. No es como ahora nosotros conocemos este tipo de sistema operativo con el que nos manejamos, ¿no? Bien, no hay un corte, ¿no es cierto? Si me está escuchando bien, no se corta cuando estoy hablando. Se escucha bien. Bien, usted tiene una cámara que lo está mirando de manera lateral, ¿no es cierto? Sí, acá está. Sí, y usted está en una computadora. Listo, su computadora está ahí. ¿Usted está con cámara de teléfono o cámara webcam? Estoy con la del teléfono. Ah, ya, muy bien. Continuamos entonces. Bien, entonces, de la cuarta generación, muchos expertos en la materia indican de que la cuarta generación hacia acá no han habido una nueva generación, sino mejoras a la cuarta generación. Porque si bien es cierto, si nosotros hacemos un recorderis nuevamente o repasamos otra vez, la primera generación estuvo representada por los tubos al vacío, la segunda por los transistores, la tercera por los chips de silicio y la cuarta por los microprocesadores. Y a la fecha, desde esa cuarta generación a la fecha, nosotros seguimos conteniendo el mismo concepto de lo que son microprocesadores, ¿no es cierto? Eso no ha cambiado. Lógicamente, que lo que se dicen los expertos es que eso lo que ha ido es mejorando su capacidad de procesamiento de datos, ¿no? Muchos expertos indican eso, otros expertos indican que no, que sí ha habido evolución tecnológica, que sí que sí hay generación diferenciada. Pero bien, yo me quedaría con el hecho de que más bien ha habido mejoras a la cuarta generación, ¿no es cierto? Una cuarta generación mejorada. Pero bien, conceptos, puntos de vista diferentes. No puedo tampoco yo sesgarlo o decir, no, es de esta manera, ¿no? Ya es la forma en cómo se estudian las teorías, ¿no? A mi punto de vista, sí puedo indicar muy para mi forma de ser, es de que no ha habido en sí un salto generacional como sí lo pasó del chip de silicio al microprocesador o del transistor al chip de silicio o del tubo del vacío al transistor, ¿no? No hubo ese salto como ahora lo conocemos, porque sigue llamándose microprocesador para procesar la información, ¿sí o no? ¿No? En mi punto muy de vista, muy personal, puedo indicar que a lo mejor lo que han habido sí son mejoras para esos procesadores. Pero bien, procesadores como el 8080, el 8040 y así sucesivamente. Y fueron apareciendo con ello empresas que creaban este tipo de arquitectura, este tipo de herramientas que permitían darle un cerebro al computador, ¿no? Darle esa forma de procesar la información y de que a su vez no trabajara uno solo, sino que estuvieran trabajando a la par, muchos. Con lo que se fueron dando, ¿no? A partir de esos procesadores pequeños y que procesaban ínfima información, luego surgió aparecer ahí la empresa Pentium, aparece AMD también, ¿no? Aparece Intel Pentium Celeron con su genérico. Celeron era un genérico de Pentium, pero bien, aparece Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, hasta ahí quedamos y luego saltamos al Dual Core, al Core Duo, al Core 2 Duo y al Quad Core y luego saltamos nuevamente al i3, al i5, al i7 y actualmente el i9, ¿no? Y también AMD con sus tantas versiones que han habido. Ahora mismo el AMD tiene el Ryzen 7, si mal no estoy, o el Ryzen 9, ¿no? Asimismo, dando ventajas y ventajas, ¿no? Dando ventajas y ventajas a cada uno. Uno siendo más utilizado a lo mejor para el gaming, otro siendo más utilizado para procesamientos de alta capacidad de procesamiento, ¿no? Pero bien, cada uno cumple su función. No se puede decir este es mejor o este es peor. No se puede decir. Lógico que hay que entender que unos pertenecen a gama media, otros gama baja y otros gama alta. El gama alta se puede decir que es el Ryzen 9 y el Core i9, ¿no es cierto? Y por ahí también podríamos entrar con el i7, porque el i7 también permite una máquina fenomenal. Pero bien, todo eso también dependerá no solo del procesador que se tenga, sino también la capacidad de memoria RAM que se tenga en su máquina, ¿sí o no? ¿Ya? Es como que yo tenga, por decir, cuando yo hago referencia y soy muy
tomo muchas analogías muy propias de nuestros entornos. Es como que yo tenga un BMW, ¿no es cierto? Un supercarro, pero que le ponga gasolina que le ponga diésel en vez de gasolina. Imagínense, ¿usted cree que esa máquina va a correr, ese equipo va a correr? ¿Sí? El motor. Él le destroza el motor. Más o menos lo que ocurre con un procesador, mega procesador, y yo le pongo una memoria RAM demasiado poca, ¿ya? No va a arrancar, el procesador se va a destrozar porque va a intentar buscar por todos los medios arrancar y no va, se va a sobrecalentar, ¿sí? Se va a sobrecalentar. Entonces, abusaremos de ese tipo de arquitectura, ¿no? O sea, para una buena máquina, un buen procesador, debe existir también una buena capacidad de memoria RAM, una buena capacidad de procesamiento que le conjugue a la par, ¿no? Y a su vez los buses de datos deben ser compatibles. Es decir, ahí conjuga una gama de cosas aún mayores. Y bueno, y la capacidad de almacenamiento, ¿no? Así como la capacidad de procesamiento. Pero más que la capacidad de almacenamiento viene siendo es la capacidad de procesamiento y para RAM también, esa velocidad que se la da a la RAM, ¿de acuerdo? ¿Ya? Si tengo un Core i9, un Core i7, perdón, si tengo un Core i7, por lo mínimo debo tener unos 12 o 16 GB de RAM. No puedo tener menos de eso. Si no, no espere que su máquina funcione a toda su capacidad. ¿De acuerdo? O también otra de las cosas, ¿para qué comprar una mega máquina, una Core i9 o una Core i7 si apenas la voy a utilizar para tipear en Word? ¿Sí? Discúlpenme aquellos que me estén escuchando, ¿no? Usted lo sabe muy bien por el área que se desempeña, usted es arquitecto y por tal necesita una mega máquina, tanto para tarjetas gráficas como para edición y para el mismo hecho de utilizar tanto software que le permiten a usted el diseño, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces necesita una potente máquina. No podemos decir, a lo mejor, y sin menospreciar, a lo mejor a quien desarrolle simplemente la tarea de secretariado, ¿no? Donde solo necesite utilizar un procesador de texto. No es lo mismo, ¿sí? En nuestro caso, que somos programadores, no puedo decir que voy a utilizar una máquina que utiliza un secretario, porque esa máquina no me va a dar para mi capacidad, para la necesidad que yo quiero, que tengo que estar procesando, tengo que estar con programas en dos estados, ¿no? En dos estados, en estado pasivo y en estado activo, porque estoy cambiando, ¿no? En primario y secundario, y tengo que estar cambiando y tengo que estarle dando diferentes capacidades a la máquina. Pero bien, miren que hemos hecho un pequeño recuento de lo que ha sido en sí la computación, pero cuando hablamos de evolución tecnológica no solamente estamos hablando de lo que son computadoras, también tenemos que ir a ver otra cosa más, y es que hoy por hoy se nos ha hecho ya algo parte nuestro, algo que ya es que lo vivimos, que si no lo tenemos con nosotros sentimos que no respiramos, y es como que nos faltara un miembro de nuestro cuerpo, o muchas veces inclusive hasta desnudos se sienten muchas personas, y eso está comprobado, ¿no? ¿Qué podrá hacer? El celular. El celular. ¿Sí? Y más que llamarle el celular, sino el dispositivo móvil. Ese dispositivo móvil que nos ha hecho parte ya de nuestra cultura, de nuestro hacer, ¿no? Que desde el principio, si estamos hablando del celular, estamos hablando de que el móvil, el dispositivo móvil como tal, no estamos hablando de que específicamente sea un celular. Esto data de los años mucho antes, ¿sí? Estamos hablando de que cuando recién se crea el primer dispositivo móvil inalámbrico, se llamó zapatófono. El primer dispositivo inalámbrico fue llamado el zapatófono. No sé si ustedes habrán escuchado ese término. Bueno, así como tal, ¿no? Yo solo el teléfono ladrillo. Eso fue celular ya. Eso ya fue el celular. ¿Sí? Eso ya fue el celular. Pero me refería específicamente a desde cuándo viene esto de lo que es la computación. ¿Desde cuándo? ¿No? En sí con los teléfonos nosotros iniciamos, permítame, voy a revisar específicamente ese dato, porque lo tengo por aquí, pero no sé por qué se me ha cerrado el documento, justo lo estaba buscando. Tin, tirin, tin, tin, tin. Ya. En 1920 empezamos con lo que es la telefonía. Imagínense, en 1920, o sea, estamos hablando de que más de un siglo, ¿no?
con lo que es la telefonía móvil. Estamos hablando de la telefonía móvil, que ahí se empezó a crear ya lo que era el inalámbrico. Ojo, que hay que entender que no estamos hablando del celular específicamente, sino de los dispositivos móviles como tal. Se entiende por dispositivo móvil aquel dispositivo que no necesita específicamente estar conectado a un cable para que funcione. Eso es un dispositivo móvil, ¿no es cierto? ¿Ya? Que basta con estar cargado o poseer de batería para poder funcionar. ¿Es o no? ¿Ya? Entonces, ahí, desde 1920 viene la creación del zapatófono, que se dice, también otros indicaban que había la conexión inalámbrica, era en los trenes. Las primeras conexiones que se dieron fueron en los trenes, que estos se conectaban a una línea que pasaba por la línea férrea y se conectaban, y con eso ya tenían lo que era la telefonía móvil también, ¿no? Que se desplazaban de un lugar a otro. Bien. Pero lo que hoy nosotros conocemos como dispositivos móviles celulares, a la marca, a la gama de celulares específicamente, sí data un poco más acá, cuando aparece esta necesidad, ¿no? Con la misma necesidad de seguir movilizando esos dispositivos para poderte comunicar, para poderse conectar, sin la necesidad de un cable que interfiriera. Aparecieron muchas empresas, como AT&T, que era el que proveía la señal, ¿no? La señal de conectividad, la señal para que yo tuviera el servicio de telefonía. Y con ello aparece Motorola. No sé si usted lo ha escuchado, Motorola. Fue una de las primeras empresas en aparecer en Estados Unidos. Motorola, creando con estos dispositivos, es decir, el hardware, ¿no? AT&T daba la señal y Motorola daba el dispositivo sobre la que la señal iba a ser captada para poder funcionar. Motorola hubiese sido el primero en lanzarse como celular a lo largo de la historia, hubiese sido el primero, pero lastimosamente Estados Unidos, con tantas políticas que mantenía al interno, fue imposible y los cortó en cierta manera ese gran avance y les cortó casi 10 años de progreso. Con lo que esta noticia ya se había dado a conocer al mundo. Y al otro lado del mundo, en los países nórdicos, una empresa llamada Nokia, que no se encargaba de tecnología, sino más bien de procesar el caucho, de procesar papel y hacer todo lo demás, se propuso incluirse o inmiscuirse también en la era de la tecnología, en la telefonía móvil, ¿no? Y con ellos que incursiona y empieza a crear esta parte de los celulares. Y también ya en los países nórdicos también se daba esto de la telefonía. Entonces empezaron a captar señal, y lo que no había podido lograr en ese caso AT&T junto con Motorola aquí dentro de Estados Unidos, ¿no? Que era el hecho de unificar las señales para que las señales no se perdieran mientras se viajaba de estado a estado, de ciudad en ciudad, ¿no? Para no estar pidiendo permiso o teniendo otro número de teléfono, sino que con el mismo te podías mantener. Nokia sí lo llevó a cabo junto con todos los demás países que lo pudieron lograr. Sí, se reunieron varios ingenieros de varios países y lo lograron. ¿Lograron qué? El hecho de ir yo con mi celular de aquí dígase a Guayaquil, no tuviera que de ciudad en ciudad ir cambiando el número de celular porque no me anclaba a la red. ¿De acuerdo? Como ahora sí podemos hacerlo. A ese salto se le llamó celdas. A ese salto que hacían era celda, saltaba de celda. Es decir, yo estaba en la celda 1 estando en Manabí, pero al ir de Guayaquil estaba en la celda 3. ¿Ya? Estaba en la celda 3, tenía que saltar a la celda. Entonces ahí viene el nombre, y por eso se le atribuye el nombre de celular, porque saltaba de celdas. Celular se le atribuye el nombre por celdas, porque conecta a celdas, a diferentes celdas. Y es lo que ocurre actualmente en nuestro país y en todos los países del mundo. Ese mismo concepto fue dado así. Con esta aparición y con esta nueva invención en la tecnología, Nokia se posiciona muy alto en el mercado, siendo el primero en el mundo en generar este tipo de mecanismos, ¿ya? Que pudieran, con un mismo teléfono y con un mismo número, pudieran conectarse en diferentes partes, en diferentes países, ¿no? Con este salto de celdas. Y esa misma tecnología se vino dando, pero la tecnología que se manejaba hasta ese entonces era la tecnología CMD. Y aquí llegaron al país las antenas CMD y los teléfonos con tecnología CMD. Bien es cierto, era una tecnología mucho más potente, mucho más estable, que la señal no se te caía, se te mantenía, aunque tuvieras una rayita, no se cortaba la llamada, se mantenía la llamada y era nítida, era clara, pero resultaba que, si bien es cierto, las empresas que llegaron aquí al país a proveernos de ese servicio, como fue Claro, en su momento Porta,
en su momento Belsau y en su momento Allegro, ¿no? Después Allegro, primero fueron las que ya mencioné antes, el adquirir o desarrollar tecnología CMD y ampliarse en la captación de clientes a nivel nacional era mucho más caro que ampliarse con GSM. Y así lo vio el mundo entero, ¿Qué es lo que pasó? Porque el GSM permitía algo adicional que no permitía el CMD. O a lo mejor la tecnología CMD era mucho más caro de hacerlo. ¿Qué permitió el GSM? La conexión a Internet. ¿Sí? Esa conexión también a Internet, que los dispositivos ya aparecieron inteligentes, gama media, gama baja y gama alta. Empezaron a aparecer allí dispositivos inteligentes, ¿de acuerdo? O semi-inteligentes. Semi-inteligentes, dicho de esa manera, porque el inteligente viene después. Y esa fue la debacle de Nokia. Bien. Entonces, Nokia, a su vez, Nokia fue el primer dispositivo en implementar también, fue la primera empresa en implementar el SMS. ¿Qué edad tiene usted, mijito? ¿Mande? 23. Está chiquito todavía. Usted no ha escuchado de los SMS, ¿no? A lo mejor ya usted lo utiliza cuando no puede menos, cuando no hay de otra, pero mientras tenemos WhatsApp, ¿sí o no? Los SMS ya nadie los utiliza, salvo el caso que no tenga señal de internet y solo los tengas saldo, ¿no? Solo tenga señal de celular. Bien. Que se te hayan acabado los datos. Bien, a ver, los SMS llegaron y fue un boom que permaneció durante mucho tiempo, fue un boom, porque con ello también llegan las telefonías y vinieron a dar promociones, ¿no? A dar ventajas promocionales, ¿sí? Y ahí viene el hecho de que decían, pon $10 y tienes 10.000 mensajes de texto, ¿sí? Casi ilimitado. Muchos indicaron también, es ilimitado. Perfecto, la gente loca por ello. Ustedes vieran cómo se texteaban, esos teclados perdían completamente el color, la pantalla, el color del teclado no se veía, porque antes sí venían los números dibujados y las letras por igual, ¿no es cierto? Ese tac, 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 que hacía el teclado era tan veloz. Yo tenía una compañera que ya tenía callito en su dedo de tanto escribir, porque ella solamente con su dedito, el pulgarcito, ella escribía, pero ese teclado sonaba, ya como que ya sabía dónde estaba, su dedo era inteligente, ya su dedo tenía un dedo inteligente, ¿no? Ya sabía dónde estaba cada tecla y qué quería decir. Pero con ello también, con los SMS, también vino algo también bastante duro, porque empezamos a estropear mucho más nuestro lenguaje, nuestra forma de escribir. La estropeamos más y la embarramos por completo, ¿sí? Se cayó el mundo con ello, se cayó por completo, porque actualmente en vez de escribir mucho con CH, escriben mucho. En vez de escribir por qué con por qué, escriben XQ, ¿no? Y así muchísimas otras cosas que yo no entiendo por qué, pero bueno, en ese tiempo, si bien es cierto, era por el hecho de ahorrarte un mensaje, que eso antes hablábamos con otros compañeros, era por ahorrarte un mensaje, ¿no? Porque ya con un carácter que te pasaras ya era otro mensaje más, y cada mensaje apenas podía ser enviado de 160 caracteres. ¿Ya? 160 caracteres, es decir, 160 letras, ni siquiera eran 160 palabras, las 160 letras, ¿no? Incluido con ellos los espacios. Entonces la gente quería minimizar lo más que se pudiera el espacio, y con ello empezaron a enviarse los SMS, y se mantuvo así por un gran tiempo, pero Nokia fue el primero en incluir los SMS en sus dispositivos móviles. Bien. Y así así surgió el tiempo, pasó el tiempo y surgieron nuevas herramientas tecnológicas, ¿no? Vino el BlackBerry, los BlackBerry Messenger, que solamente se podían conectar a ellos aquellos que tuvieran otro BlackBerry, o bien llamado bebé. Dame tu PIN para pinearte, ¿no es cierto? Dame tu PIN para conectarme. Entonces, en ese cambio de PIN se podían enviar mensajes a través del Internet sin gastar los SMS del teléfono, ¿no? Y así ya vino ese mismo hecho, ese auge tecnológico y esa evolución de la conectividad hacia el Internet. Para el año 2005, Apple como empresa lanza ya su primer iPhone, ¿sí? Y ya se le decía inteligente, el primer iPhone inteligente.
La gente hizo cola para poder adquirir ese teléfono, ese celular, porque ya se decía inteligente. Podías conectarte a internet, podías navegar, era multitarea. Y era un dispositivo multitarea. Es decir, multitarea significaba que podías estar con varias pantallas abiertas y no era necesario cerrar una para poder iniciar otra, ¿no? Podías estar con varias cosas a la vez haciéndolas en ese celular. Y así, hemos hecho un recuento de la computación y hemos hecho un pequeño recuento de lo que son los dispositivos móviles, ¿sí? Entre dispositivos móviles también encontramos aquí lo que son las tablets, ¿no? Las iPad, los iPhone y todo lo demás que se puede encontrar por allí. Pero ojo, esto de los dispositivos inteligentes surge ¿por qué? ¿Por la necesidad de qué y por la aparición de qué? De querer comunicarse. ¿Comunicarse por qué medio? Por medio de internet. Del internet. Y para el internet, hablando de ello, para el internet ya hay que remontarnos un poco más. El internet nace a partir de la década de los 60, ¿no? Por allá en 1960 es que surge el internet, pero cuando ARPANET deja de ser ARPANET, porque ARPANET era una red del Estado gobernada por militares, ¿no? Era ARPANET. Deja de ser ARPANET, se libera y pasa a ser internet. El internet que se mantuvo así para unos cuantos, no, el internet no estaba abierto, no podía ser abierto para todos, era solamente manejado por unos cuantos, por aquellos que en realidad tuvieran conocimientos específicamente en lo que era computación, ¿ya? En lo que era computación. Entonces, eso no era para cualquier usuario. Para nosotros en ese tiempo era imposible haber navegado o haber utilizado el internet, porque estaba sesgado para un solo grupo en específico, aquellos que conocieran verdaderamente cómo funcionaba un computador y de bases de programación, ¿no? Bien. Pero ¿quién acuñó el término y quién en realidad permite que el internet como tal sea conocido al mundo entero? Pero le acuña un término adicional que permite adicionar otras cosas. Fue ya a finales de la década de los 80, a inicios de los 90, en 1989 específicamente, Tim Berners-Lee, que fue un ingeniero británico, acuña el término de web, con el concepto específico de que el internet no tenía que ser para unos cuantos, sino que tenía que ser compartido para todos, porque era un boom, era un desarrollo tecnológico que debería ser conocido para todos y por todos, para que todos empezáramos a consumir dicha información, para que la información no solamente estuviera en unos cuantos, sino que fuera popularizada, para que no solamente unos cuantos aprendieran, sino que todos pudiéramos aprender y pudiéramos utilizar esta herramienta. Entonces, ahí, cuando ya se incorpora el término web, es donde se empieza a popularizar el acceso al internet y se empiezan a popularizar también esos navegadores, ¿no? Esos otros programas, porque si bien es cierto, teníamos internet, pero si usted no tenía un software que le permitiera conectarse a internet, difícilmente usted podía navegar por la web. ¿De acuerdo? El primer navegador conocido, ¿cuál cree usted que haya sido? Ya no me acuerdo. El Mosaic, ¿sí? El primer navegador conocido fue el Mosaic. M-O-S-A-I-C, Mosaic. ¿Con C? El primer navegador conocido fue el Mosaic. Entonces, de ahí ya se empiezan a popularizar en la red. Ya la gente empezaba a hacer sus búsquedas. Empezaba ya a meterse, a navegar en la web, ¿no? En la web. Y luego de Mosaic, que duró poco tiempo, aparece Netscape. Netscape como navegador, una empresa naciente, creciente, y se posiciona muy bien en el mercado y hace posicionar muy bien a la web en el internet, ¿no? La búsqueda de información se hizo cada vez mucho mayor, la necesidad de adquirir esa información era mucho más grande, y el hecho mismo de buscar en la web cosas que normalmente no se podían encontrar, ya de por sí era bastante genial. Era bastante genial. Entonces, bien es cierto, existió el Netscape, pero ¿qué ocurre? Que a la par estaban otras empresas nacientes y crecientes, entre ellas Apple Corporation, Microsoft Corporation y así muchas otras, ¿sí? Intel Corporation y así sucesivamente, muchas empresas crecientes y nacientes en el auge tecnológico, en esta revolución tecnológica, ¿ya? Y así otras empresas como telefonías, ¿no? AT&T, que ya se conocía, Motorola, que ya se conocía,
Belsao en los diferentes países, porta en los diferentes países, ¿no? Con sus diferentes tipos de tecnología de acceso. Bien, pero ¿qué ocurre? Cuando Netscape sale al mercado y se posiciona muy bien en el mercado, ganándose y volviéndose millonaria, una empresa millonaria, ¿no? Que ese no era el propósito fundamental, pero lograron que los dueños de esta idea se hicieran millonarios. ¿Qué pasa? Ya empezaron a darse los software, ¿no? Ya empezaban a crearse software atractivos e interactivos, software de escritorio que permitían tener esa interactividad con el usuario. Microsoft como tal, que era una empresa creadora y desarrolladora de software, ¿no? Y le vendía sus servicios a IBM, que era una de las primeras potencias en cuestión a la venta de arquitectura tecnológica, como fueron las computadoras, International Business Machine, ¿sí, no? IBM y así otras empresas, la que no compatibilizaba era con Apple, porque Apple específicamente era solo exclusivo para Apple, ¿no? Con su sistema operativo Macintosh, era cerrado. Pero ojo, hay que entender también que Microsoft programaba para Apple, vendía software para Apple, ¿de acuerdo? ¿Usted sí la sabía? Algo por ahí, los documentales que se ven. Ajá, los primeros pininos o los primeros inicios en realidad de Bill Gates fueron para Apple, dados para Apple, ¿sí? Dados para Apple. Entonces, eso fue, las primeras pruebas que hizo fue con Apple. Y ahí es que viene el problema. ¿Qué surge el problema? Cuando Apple saca Macintosh, Bill Gates, como era bastante allegado a esta empresa porque proveía de un servicio de software, los ingenieros no creyeron que hubiera problema en mostrar este tipo de herramienta, este tipo de computador a Bill Gates. Y le muestran la funcionalidad de manera visual. Y Bill Gates lo captó, fácilmente lo captó. 6 meses después, Bill Gates lanza Windows 1. Por ello Apple lanza una demanda de usurpación, en ese caso de plagio, a Bill Gates, ¿sí? Lanza una demanda de plagio porque era cierto, porque Windows salió tal cual había salido Macintosh, ¿ya? Con un escritorio tal cual. Lo único que acá se llamaba Windows y allá se llamaba Macintosh. Bien, por esa parte esa demanda, pero ¿qué pasa con Netscape? Windows hasta la fecha, él no creía que Internet iba a ser un boom como lo es hasta el momento. Y para ese tiempo él había dejado de lado el interés por Internet, ¿no? Y él había creído que él podía darse más tiempo en crear una herramienta o un software que le permitiera la conexión a Internet. Pero se quedó dormido en los laureles, por lo tal, Netscape ganó bastante espacio en este punto. Ganó bastante espacio y posicionándose muy bien, haciendo que la empresa fuera millonaria. Pero ¿qué ocurre? Que Bill Gates, siendo más estratagema, utilizando más estratagemas y siendo un tanto monopolizador del mercado, monopolizar el mercado, empezó a regalar Internet Explorer. Ya había desarrollado Internet Explorer, no desarrolla Internet Explorer y empieza a regalar Internet Explorer junto con el sistema operativo de Windows. Claro que Internet Explorer era deficiente, muy deficiente, mejor era Netscape, pero ¿qué ocurría? Que se decía, se dice que Bill Gates indicaba a las empresas que adquirían su servicio de sistema operativo, si utilizaban Netscape y no utilizaban Internet Explorer, lastimosamente no les iba a dar el servicio, no les iba a vender. Entonces, eso hizo monopolizar en cierta forma el mercado, con lo que se entabla una demanda. Netscape le entabla una demanda a Microsoft, pero Netscape lastimosamente termina perdiendo la demanda, ¿ya? Y los jueces le indicaron a la empresa de Netscape, lógico, una empresa más pequeña que Microsoft, le indica a Netscape que tiene que lanzarse como un open source en la web y dejar su código abierto para que cualquiera, después de empezar desde esas bases a crear un nuevo navegador, o en su defecto tomar ese código y crear otro navegador, ¿no? Salir con otro nombre, ¿ya? Y pierde la demanda contra Microsoft. Pero ahí viene el hecho de que viene Google Chrome, aparece Google Chrome, no, Google ya aparece en 1985, recordar que ya se había fundado como empresa. Ya en 1998 se establece como empresa y lanza su navegador a la web, ¿no es cierto? Ya lanza su navegador y a su vez ya también lanza su buscador, ¿no es cierto? Lanza su buscador y su navegador. Bien, sale Google Chrome, pero antes de ello también sale Mozilla Firefox. Mozilla Firefox se dice que es la versión mejorada de lo que fue Netscape. Firefox toma el código fuente de Netscape, ¿de acuerdo?
Entonces, Firefox se puede decir que es la versión mejorada de Netscape. Por ende, se puede decir que Netscape en realidad no ha desaparecido como tal, sino que sigue trabajando trasfondo bajo la figura de Mozilla Firefox, ¿no? Y esos son los navegadores. No hablemos de Internet Explorer porque para mí Internet Explorer siempre ha sido un dolor de cabeza, ¿no? Yo el Internet Explorer de por sí viene instalado ya en el sistema operativo, preinstalado en el sistema operativo de Windows, pero yo la única vez que lo utilizo es para descargar Google Chrome o Mozilla, y de ahí never in the life lo vuelvo a utilizar, ¿sí? Nunca más. Ahora mismo ha hecho una mejora con el sistema, con el Internet Explorer, que ya no es Internet Explorer, sino se llama Edge, si mal no estoy, Air creo que se llama, ¿sí? Air, si mal no estoy. Vamos a verificar aquí Internet Explorer, como se llama ahora. Bueno, que se sigue llamando Internet Explorer, lo sigue llamando de la misma manera. Hay las dos versiones allí. Aunque se dice que es Earth, creo que la nueva versión, y ya es una versión mejorada, una versión que ya permite mayores bondades y ventajas. Porque antes ocupaba demasiado recurso de máquina, ¿no? Demasiado recurso de máquina, demasiados plugins, y no se podía avanzar. Eso es por los navegadores, ¿no? Y eso es por el Internet. Pero ojo, que cuando ya surge lo de la web y ya empezamos nosotros a esa interacción con los navegadores en la web, ¿no? Esa interacción con los navegadores, surge una necesidad diferente por Tim Berners-Lee mismo, ¿no? El hecho mismo de que solamente éramos consumidores de la información que en la web se proveía, solo consumíamos información, y se entiende cuando estaba hablando de consumir información, ¿no es cierto? Sí, es solo entrarse a la página, ver lo que tienes, sales, otra vez entras a otra página y ves lo que tienes, sales. Solo consumir esa información. Y ahí viene el hecho de que hay una nueva versión, una versión mejorada de lo que era la web. La web 1 pasa a ser versión web 2 y se incorporan otras herramientas allí, como los gestores de base, los gestores de contenido y las redes sociales. Los gestores de contenidos, así como las redes sociales, promovieron ese hecho de que no solamente el usuario fuera consumidor de información, sino también hacedor de información, que propusiera cosas nuevas en la web, que generara nuevos conocimientos en la web, que generara más información a la web, ¿no? Y de esta manera la web se pudo ir alimentando de una manera más rápida. Y claro que rapidísima, ¿no es cierto? Muy rápida. Bien, entonces, con ese desarrollo, con esa nueva inventiva, vienen las redes sociales. ¿Cuál cree usted que fue la primera red social conocida? ¿No era Messenger? ¿Mande? Creo que era Messenger. La primera red conocida fue Six Degrees. Six Degrees, ¿sí? Esa fue la primera red conocida. La primera red que apareció, 6 grados. 6 grados. Esa fue la primera red. Por favor, tenerlo presente. No. Ya, listo. Ya. Déjenme ver algo que tengo por aquí. 6 grados. De ahí aparece sí lo que usted dice. ¿Cuál será la segunda red que apareció? Ahí sí lo que usted mencionó. Mande. Windows Live Messenger, ¿sí? El SMS, ¿sí? El SMS Messenger. Ese fue el que apareció, Windows Live Messenger. Windows Live Messenger se posicionó muy bien en el mercado y fue uno de los primeros en incursionar, o fue el primero en introducir dentro de él los emoticones, los emojis. Fue el primero en incrustar los emoticones. Fue uno de los primeros, fue el primero en incursionar también lo que era la llamada y la videollamada. Fue el primero, ¿sí? De ahí viene LinkedIn, que fue otra red social que apareció,
LinkedIn. Estoy hablando de las redes sociales que han causado más impacto, ¿no? No significa que entre ellas no hayan habido otras redes sociales en el mundo entero, pero estoy hablando de las que han causado más impacto, que mayor nivel de usuarios o abonados han tenido en la historia, ¿no? MySpace, Skype, ¿no? Entre esas redes sociales. Ya para el año 2004 es que aparece la red social. Antes de ello había aparecido también Hi-Fi. Hi-Fi nació y murió, ¿no? Una red social buena, pero la dejaron morir, no la evolucionaron. No la evolucionaron, hubiese sido muy bueno, hubiese hecho una muy buena competencia a Facebook, o a lo mejor tuviera más abonados que Facebook. Se lo hubiesen orientado, esa idea de negocio lo hubiesen reorientado o redefinido, pero la dejaron caer. Aparece Facebook en el año 2004 con esa idea, una idea potenciadora en donde no solamente hubiera comunicación, sino transmisión también de datos, ¿no? Y se posicionó muy bien en el mercado hasta la fecha. Se sigue manteniendo como una de las primeras redes sociales a nivel mundial utilizadas, ¿no? Con un número exorbitante de abonados, un número bastante grande de abonados. Hoy por hoy creería que existen más de 2.000 millones de abonados. ¿Sabe lo que es eso? Demasiada gente. 2.000 millones de abonados unidos a la red de Facebook, ¿no? 2.000 millones. Y de ahí, Facebook, al igual que otras redes como Twitter, como Instagram, ¿sí?, han venido surgiendo. Pero ojo, hay que también entender que a pesar de ese surgimiento de esas otras redes y que han querido impactar bastante en el mercado, las redes, de por sí, las redes sociales o los mismos hacedores o creadores o empresas creadoras de este tipo de cosas se han ido capturando entre ellas, ¿sí? Sí me doy a entender cuando digo eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Una de las redes más utilizadas en el mundo entero actualmente es WhatsApp, indiscutiblemente. Es la red social que más abonados tiene y la más utilizada en el mundo. Es la más utilizada. Usted no puede ver, a lo mejor usted no podrá ver Facebook, usted no podrá ver Instagram o YouTube o Twitter, pero usted no deja de ver su WhatsApp. Su WhatsApp usted pasa de su 100% de tiempo, usted pasa alrededor del 30% conectado a su WhatsApp. Ojo, que ese otro 30% lo estamos dedicando solo a dormir, ¿ya? Sí. Literal, es así. Usted ve su teléfono, su celular cada cierto tiempo, ¿sí? Al menos usted ve 70 veces al día su celular para verificar. Aunque usted no reciba notificación alguna, usted necesita tener su celular. Y ese apasionamiento de estar metido en esa red social, sobre todo WhatsApp. Sobre todo WhatsApp, ¿no? Entonces, esa es una de las redes sociales que se han popularizado mucho más. Y a esa tan creciente popularización, ¿qué pasó? ¿Quién la absorbió? Facebook. Facebook la absorbió, ¿sí? Facebook la absorbió. Así como Facebook ha absorbido otras redes sociales, o así como Google ha absorbido otras redes sociales, ¿sí o no? ¿Sí? Google hoy por hoy es dueño de YouTube. Absorbió a YouTube. Es dueño de Android, ¿sí? Si mal no estoy, creo que también de Twitter o de Instagram. Uno de ellos es, ¿sí? Otros de Facebook. De Twitter, porque Instagram es de Instagram es de Facebook, ¿sí? Sí, de Twitter. Entonces, imagínense, se han ido así como colapsando. Microsoft también es dueño de unas redes sociales. Microsoft también, creo que es de Twitter, ¿sí? Skype también es dueño de otra red social, ¿sí? Skype. Entonces, se han ido, entre ellas se han ido. O sea, no, como que una quiere surgir y la otra inmediatamente al verla se absorbe. La red social que le dijo no a Facebook, creería, si mal no estoy, que le dijo no por una propuesta de $3.000 millones fue Snapchat. Se dijo, no, gracias, continúo yo solo. ¿Sí? Es Snapchat. Snapchat también se ha marcado muy bien en el mercado y tiene una gran cantidad de abonados asiduos a su cuenta. ¿Sí? Asiduos a su cuenta. Entonces, imagínense, Snapchat le dijo no. Las otras redes sociales de por sí que le han ido diciendo sí a todas esas otras empresas. Por 1.000, por 2.000, por 1.900 millones, pero han estado y se han ido vendiendo. ¿Sí? A cada una de las empresas grandes y potentes en el mercado. Las empresas más potentes que hoy por hoy se conocen a nivel mundial en cuestión a tecnologías, se saben que son Apple Corporation, Microsoft Corporation, Google Corporation, ¿cuál más? Facebook Corporation, y así, ¿sí o no? Y Skype que por ahí se mantiene, y Snapchat que ahora mismo tiene una gran cantidad de abonados. Y no hablar de las empresas chinas,
¿sí? Hoy por hoy, una de las redes sociales que ha causado hito en la historia en cuestión a que de un año a otro el creciente auge de usuarios fue explotado a nivel mundial y fue único en la historia. Hasta aquí ha sido único. Es la red social TikTok, una empresa china, ¿sí? Creada por una empresa china, TikTok. En un año creció como nunca nadie en la historia ha crecido, ¿ya? Y se ha posicionado, y que solo lleva en el mercado muy poco tiempo. TikTok. TikTok. Pero lógicamente que TikTok es una evolución de Musical.ly, ¿no? De Musical.ly. Pero bueno, y son dueños, empresarios, fueron unos emprendedores chinos que le vendieron luego esta idea a esta otra empresa china también, y que de ahí surge la idea de mejorar TikTok con una versión mejorada de Musical.ly con todos sus abonados y sus cuentas. Hoy por hoy creería que, si mal no estoy, tienen aproximadamente un nivel bastante grande de usuarios. Déjenme ir a ver la red. TikTok. TikTok tiene hoy en día 1.000 millones de usuarios aproximadamente. Imagínense. Y hasta más. Y cada día crecen más, lógicamente, ¿no? Porque se hacen de más usuarios. Imagínense, las redes sociales de por sí, y cada vez usted provee más información en la web, y usted da más información gratuita a la web. ¿Ya? De aquí, ¿de cuántas cosas hemos hablado en evolución? De los celulares, de la computadora específicamente, de los navegadores, del internet propiamente dicho, de la web en sí, cómo se ha ido evolucionando, y ese mismo hecho de que nosotros le hemos ido dando información a la web. Nosotros gratuitamente le hemos ido alimentando, ¿no? Nosotros gratuitamente. Hoy por hoy, en la web existen miles de millones de páginas web, dadas para todo y por todo. Pero ojo, hay que tener presente de que ese gran porcentaje de información que existe en la web, nosotros no podemos acceder a todo. ¿Sí sabía usted? ¿Al cuánto cree usted que puede navegar de profundidad con los navegadores comunes que usted conoce? Algo así más o menos tenía entendido, de que como el 30-40% de la información que tú puedes encontrar en la web, lo encuentras realmente en los motores de búsqueda más comunes, porque es la información que está más pública para todo el mundo. De ahí hay los diferentes niveles de internet, entonces cada uno tiene su protección a la información. Sí. Bueno, actualmente se dice que del 100% de información con los navegadores comunes que usted conoce, solo puede navegar hasta una profundidad de un 5%. No más. Es decir, imagínense ese mar de información que se queda sin verificar, sin ver, sin analizar. Y ahí viene que es el hecho de la dark web, de la red oscura, del otro internet, de la deep web, ¿no? Es decir, ahí ya hay de todo y para todo. Y es la información que está más abierta. Lógico, por estar abierta, no permite ser visualizada por cualquier usuario común. Para ello hay que tener otro tipo de dispositivos, otro tipo de mecanismos para poder ingresar, otras herramientas. Herramientas como cuáles, navegadores especializados para ello. Para ello tenemos, entre ellos encontramos el Tor como uno de los más conocidos, ¿no? Que también te permite navegar, quizás no a una gran profundidad, pero por lo menos un poco más que sí los navegadores comunes. Navegadores comunes como el Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, etcétera, 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 ¿no? Bien, por allí vamos. ¿Qué más? ¿Le ha parecido interesante este recuento? Sí, la verdad es que sí. Son cosas que uno, digamos que las conoce y las ha escuchado durante documentales o cosas así, cosas que lees, pero a veces no se te queda. Son información que sabes que es sabes que es importante, sabes que ha cambiado el transcurso de cómo se convive actualmente, pero son cosas que realmente no te pones a pensar mucho. Claro, y crees que no debería, que no existen o que no pasan, pero están allí, están dadas justamente para eso. Porque hoy por hoy, tener nuestro celular en nuestra mano, tener este computador en la mano, nadie sabe en realidad lo que ha pasado para que tú tengas ese tipo de artefacto en tus manos,
¿no? Cómo ha tenido que ir evolucionando en la historia cada cosa y cuánto ha costado cada cosa, ¿no? Nosotros lo hablamos y es fácil decirlo, miren, yo estoy haciendo un recuento histórico de lo que ocurrió, de cómo ha ido dándose, pero quien en realidad estuvo dentro de ese proceso, en ese prueba-error, fue bastante duro, ¿sí? Esa prueba de error. Ojo, y que estamos hablando de que la arquitectura que nosotros conocemos como computadora no data de la década de los 40, data de siglos atrás, cuando Charles Babbage propuso el sistema diferencial y el sistema integral, ¿no? Él propuso esas máquinas. Y ahí es que ahí viene el arma de esa arquitectura del computador. ¿Cómo debería ser? La entrada, procesamiento y salida de la información. ¿Ya? Ahí viene ese hecho. Es decir, miren, desde Charles Babbage en 1813, 1811, que hace esa propuesta, a la fecha, se sigue manteniendo eso. Han pasado siglos y se sigue manteniendo esa misma idea, se sigue concebiendo esa misma idea, porque esa idea ha sido la que en realidad ha funcionado y es la idea con la que se conoce la arquitectura como tal del computador y no ha cambiado y ni cambiará. ¿Sí? No ha cambiado ni cambiará, porque no hay otra forma de hacer las cosas, porque ningún hardware funciona sin ningún software y ningún software funciona sin ningún hardware, ¿no? Todo va de la mano y están anclados allí, están amarrados, son coexistentes, ¿ya? Deben coexistir. A medida que el hardware ha ido evolucionando, como hemos ido viendo, ¿no? De una generación a otra en computación, de una generación a otra en telefonía móvil, han ido también necesitándose esa misma evolución de los sistemas operativos, de los programas mismos que se han venido dando. ¿Sí? Se ha ido dando eso. Se ha ido evolucionando en ese sentido. Entonces, esa es la necesidad de la coexistencia. Si evoluciona el software, evoluciona el hardware. Si evoluciona el hardware, evoluciona específicamente el software. Y ahí viene la necesidad del ser humano, del querer cada día más y del poder cada día más. ¿Sí? Cada día nos hemos hecho más ávidos de información. Y miren que desde la Segunda Guerra Mundial, que estamos hablando de los baby boomers, que ahí se clasifican por generaciones, nosotros los seres humanos estamos clasificados por generaciones. Generación corresponde a una época en específico vivida, a un tipo y estilo de vida vivido, ¿no? A un medio local donde hemos transcurrido nuestra vida, a un modus vivendi, ¿no? ¿Se entiende por generación? De los baby boomers esa clasificación, baby boomer por la Segunda Guerra Mundial. De ahí viene la generación X, que a lo mejor son nuestros padres y nosotros mismos que ya caemos allí. Me identifico yo de 40 años casi, ¿sí? Pertenecer a esa era, a la década pero la generación X. ¿Por qué? Porque a lo mejor nací, mi época está muy cercana, ¿no? Mi época de nacimiento está muy cercana a la generación Y, a la generación X que a la generación Y. Yo no me puedo considerar la generación Y porque son netamente millennials, son los niños millennials. Y menos me puedo considerar generación Z porque son los nativos netamente digitales, ¿sí? Que en ese caso son mis hijos. ¿Sí? Usted es un niño millennial, ¿por qué? Porque usted nació con el siglo, con el milenio, ¿sí o no? Niño millennial, que conoce las tecnologías, que aprenden de las tecnologías, que han convivido con las tecnologías. Pero, quienes en realidad nacen en la tecnología y conviven a diario con la tecnología, no son más que nuestros hijos. ¿Sí? Son niños pequeñitos que hoy por hoy lo que a usted le costó quizás una semana en aprender, un niño lo sabe en una hora. ¿Sí? Lo descubre en una hora. Lo descubre en una hora. Para mí es sorprendente que mis hijos, hoy le tocó una exposición a mi hija, ¿no? Por Zoom, y tenía que hacer la presentación por diapositiva. Cuando yo fui a ver, y ella tenía armadas sus presentaciones, le había puesto voz a la presentación, ella estaba hablando, o sea, ella ya había grabado su voz y ya la exposición se había dado. Imagínense, yo me quedé así. Que son cosas que sí las puedo hacer yo por el criterio mismo del hecho de la carrera que sigo o por la profesión que tengo, pero para un común que no esté dado con las tecnologías se le complica bastante eso, ¿sí o no? ¿Sí? Esos términos para ellos de tecnología ya son conocidos. Para nosotros todavía estamos en pañales conociéndolos. ¿No? ¿Sí o no, yo soy? Yes. Sí. Entonces, el nivel de exigencia cada día es mayor y ellos exigirán cada día más. Y eso está bien, porque eso es el aprendizaje y eso es la mejora continua que el ser humano hacia allá debe orientarse. El poder desaprender para volver a aprender, el ser, no el ser parecer, ¿no? Sí, ese es el hecho. Bien, Josué.
No sé si con lo que he dado hasta el momento nos podemos quedar. Sí que son, yo sé que son 2 horas que tengo que trabajar con usted, pero he condensado, mire, creo que le he dado bastante información, ¿sí o no? Hemos hecho un repaso de todo, un recuento histórico de todo. Hemos ido por todo ese lado de... Para mañana podemos dejar ya lo que es la computación, específicamente las partes en las que se divide, cómo esta funciona, hardware y software, qué son los periféricos y todo lo demás, ¿no? Entonces podemos dejar para mañana. Voy a dejar algo en la plataforma para ustedes, una especie de juego, a modo de juego para aprender jugando. Lo que le dije es un rompecabezas, quiero que lo haga, lo resuelva. Es algo sencillo, ¿no? Yo digo rompecabezas, aunque no era sopa de letras, no es rompecabezas, es sopa de letras. Quiero que lo haga, ¿sí? Es aprender jugando. ¿Lo podemos dejar hasta aquí? Se han cumplido como quiera las 2 horas, ¿sí? Se han cumplido las 2 horas. Perdónenme que sea así, de que haya ido demasiado rápido, y si no ha entendido algo, dígamelo para poder explicar nuevamente. O sea, es un tema que, como usted General. dice, para nuestra generación es fácil de captar. Es fácil de captar, por eso a lo mejor he ido más rápido. No es lo mismo, no me pasaría lo mismo enseñándole a mis compañeros de trabajo. Con ellos sí es un dolor, sí, no es lo mismo, porque hay que entender en ese caso la generación a la que cada uno ocupa, ¿no? En la que cada uno se segmentación, a la que uno cada cual está anclado. Y eso es nato, eso no puede cambiarse, eso no va a cambiar, porque lastimosamente unos nacieron dentro de las tecnologías y otros nacieron fuera de ellas y han tenido que adaptarse, ¿no? Adaptarse a las tecnologías, y es bastante complejo que el ser humano se adapte a algo desconocido, a algo que le han tenido miedo de por sí, a algo que no era de su asunto hacer, pero ahora con este hecho de la pandemia nos hemos obligado, no se puede decir de otra manera, sino obligado a utilizar la tecnología porque es, o simplemente dejas de ser, ¿ya? O lo haces y te acoplas y te adaptas, ¿sí? Y adaptas tus currículos a la tecnología, ¿no? O de lo contrario, lastimosamente tienes que dejar ese espacio, porque el que no se adapta deja de ser, ¿sí o no? Y lastimosamente, en este mundo estamos adaptándonos en una evolución constante, ¿sí? En una evolución constante, y sobre todo por las tecnologías. Y hoy es exponencial. Las tecnologías se han alborotado y se han exponenciado, se han incrementado, ¿no? Hay que entender que ahora mismo tenemos herramientas sincrónicas y asincrónicas. ¿Cuáles creen ustedes que son las herramientas sincrónicas? Las que te permiten el contacto directo. Este contacto, sí, que a pesar, pero virtualizadas, ¿no? Mire, que a pesar de usted estar en su casa, a lo mejor yo estaré en mi casa, yo estoy haciendo oficina, pero nos estamos encontrando en un lugar, en un punto virtualizado, pero estamos en un mismo tiempo hablando, intercambiando información, ¿no? Interactuando en tiempo y espacio real, aparentemente. No en un mismo lugar, pero sí en un mismo espacio, que hay que entender espacio y lugar, ¿no? Los espacios ya se han dado espacios físicos y espacios virtualizados. Aquí estamos en un espacio virtualizado, que gracias a la herramienta que hoy por hoy nos provee, en este caso Zoom, y así existen otras como el Meet, como el Team, como el Cisco, como Skype, que también me lo permite hacer una videollamada, una videoconferencia, ¿no? ¿Qué otras herramientas? Meet, el Duo también me lo permite, ¿no? También el Messenger, creo, también de Facebook, también me permite hacer llamadas. Entonces, sí, hay otras herramientas que me permiten hacer esta interacción, face to face, ¿no? Cara a cara. Este face to face. Esa parte es la sincronía, ese tiempo de trabajo rico, de sincronía, de estar en un mismo tiempo y espacio, todos conectados, escuchándonos, transmitiendo información y también aprendiendo, ¿no? Aprendiendo en doble vía, porque tanto aprenden ustedes de mí como también yo aprendo de ustedes, porque esto es un aprendizaje en doble vía, siempre lo he dicho de esa manera, ¿no? Siempre es así. Esa es la cosa. Y la asincronía, si bien es cierto, estar virtualizados, pero no en un mismo tiempo ni en una misma hora, ¿ya? En un mismo espacio sí, pero no en un mismo tiempo. No tenemos por qué coincidir en tiempo y espacio igual, ¿ya? ¿Sí? No tenemos por qué coincidir, pero sí, las herramientas virtualizadas las hay, sincrónicas y asincrónicas. Esto se puede decir que es online, que estamos en línea actualmente usted y yo. Actualmente estamos los dos en línea, online, virtualmente hablando online, ¿ya?
¿De acuerdo? La asincronía es lo que ahora mismo vamos a dejar en la plataforma. Usted va a ver allí, va a ver un juego, ¿no? Lo puede hacer ahora, no lo voy a dejar, no es que lo haga ya, lo puede hacer en la tarde, en la noche, ¿no? En el transcurso del día. Usted lo puede hacer porque no es tampoco algo que le va a impedir demasiado, no, le va a implicar demasiado tiempo, es algo sencillo de realizar. Es una actividad, pero ya se quiere ir dejando la evidencia allí colocada. Una cosa más que sí está colocada como una tarea asincrónica es de que usted vaya a hacer una indagación en la web. Si usted puede verificar ahí, ¿ha entrado a la plataforma? Sí, aquí dice buscar en lo relacionado a la seguridad de la información, a su vez investigar sobre los diferentes navegadores que han existido a lo largo de la historia. Sí, si bien es cierto, Josué, ya hemos hecho un pequeño recuento de ello, ¿no? Pero no le di una cronología de tiempo, ¿no? No le di una cronología, no le dije en qué año nació este, en qué año nació el otro, sino le di de manera general los navegadores. Lo que sí quisiera es que usted vaya a leer, ojo, no lo tiene que plasmar en ningún documento, solo que mañana hacemos un conversatorio de ello, ¿no? Hacemos un conversatorio, usted va a leer de lo que les acabo de dejar ahí en la plataforma, creo que hay un error de escritura ahí, de tipeo, en algo, en un artículo que no debería ir o en un conector, no debería estar allí. Pero bien, usted va a hacer esa investigación, lee cronológicamente en el tiempo hablando, pueda que inclusive surjan otros navegadores allí que no conocemos, ¿no? Que no se saben, pero que son utilizados, pero a nivel mundial. Hay que entender que esto es a nivel mundial, no solo a nivel de Latinoamérica, porque el Internet no está dado solamente para Latinoamérica, o solamente para Europa, o solamente para Estados Unidos, ¿no? Netamente para el continente americano, el europeo o el asiático. Está dado para unir el mundo, porque ese es el Internet, es una red de redes, ¿no? Con eso surge la WWW, la World Wide Web, red de redes comunicadas, bien se le dice la telaraña, porque ningún punto en la telaraña está desconectado del otro, ¿sí o no? Sí, por eso se dice que toda página web se puede conectar a todas las páginas web del mundo, porque basta con vincularte una a otra y te vas vinculando, ¿sí? Porque ningún nodo está fuera de la conexión, todos los puntos conectan, ¿no? Y por eso es que viene el hecho mismo de ese concepto que tuvo la primera red social, 6 degrees, 6 grados de distanciamiento. Se dice, ¿no? Que es el concepto que ellos dicen, y he escuchado también por otros medios, que la distancia entre conocerlo a usted y conocer a otra persona que me conoce a mí está a 6 grados de distancia, es decir, a 6 personas. ¿Sí? A 6 personas. Es decir, que nosotros nos conocemos solo por 6 personas en el mundo, ¿de acuerdo? Perdón, nuestra distancia para conocernos a todos en el mundo está a 6 grados de distancia de cada uno. ¿De acuerdo? Eso es lo que se dice. Entonces, se supondría que si llegamos a conocer a todo el mundo sería de esa forma. No sé qué lógica le aplican allí, pero tiene algo que ver con ello. Bien, Josué, ¿estamos entonces listos? ¿Sí? Ha sido bastante, creo que hoy día trabajado, ¿no? Y si no, podemos continuar. Dígame usted. No, sí, al menos en lo que puedo revisar aquí, me parece una buena información y creo que sí se ha tratado bien. Si el caso dado no me llego a dar a entender, también dígamelo, sí, yo sé, porque a veces me apasiono tanto y hablo tan rápido que a veces ni yo mismo me entiendo lo que estoy hablando, ¿no? Puedo perder el hilo, pero sí dígamelo, ¿no? Sí dígamelo, porque es cuestión de pasión, sí. Ahorita sí, por eso sí he hecho anotaciones, porque sí se me quedé, sí, de acuerdo a lo que iba diciendo, sí. Sí, Igual, esta clase va a ser colgada en la plataforma, espero que se renderice el video una vez terminemos la clase, lo subo a la plataforma y ya queda para usted a modo de feedback, como una retroalimentación, ¿no? Lo subo a YouTube y de YouTube lo anclo acá a la plataforma para que no pese en la plataforma nada, solo es vincularlo, ¿sí? Solo es vincularlo, ¿bien? Gracias a usted, Josué, un estupendo resto de tarde, por favor revise la información que se le ha dejado allí, ¿no? Revise, miren que ahí les dejé algunos vínculos como recurso a algunos videos de lo que hemos estado hablando, ¿no? Ahí están. Si le surge la curiosidad o quiere investigar algo más o ahondar algo más, pues ahí están algunos vínculos sobre videos que me han parecido interesantes y que han apoyado en cierta manera todo este conocimiento que ahora trato de transmitirle también a ustedes, ¿no? Ya. Bueno, listo. Un excelente resto de tarde. ¿Mande, mi amor? No, muchísimas gracias.
Sí, una cosa más es que sí quiero aclarar, es que por lo general tengo esta forma de ser, de mi amor, corazón, tesoro, ojo, es mi forma muy particular de tratar al estudiante, no estoy dándole pie a nada, ni se sienta también que lo estoy coaccionando o lo estoy, como dirían por allí, ¿cómo se diría la palabra? Se me fue la palabra. Acosando, sí, acosando. Sí, es mi forma muy particular, no estoy dándole pie a nada, soy así, es mi forma de ser, es muy particular, pero no es porque esté yendo un paso más allá. Me gusta respetar al estudiante para que el estudiante también me respete. El respeto no se exige, se gana, que es lo que siempre he dicho yo. ¿Sí? Entonces el respeto no se exige, se gana. Y si en su llegado momento, en su momento dado, usted se siente se siente raro conmigo, se siente que algo no va, sépamelo decir a mí que yo con gusto sabré rectificar, porque también sé asumir mis errores. Sí, sí me gusta escuchar, no soy necia. Listo, un placer, Josué. Cuídese, pase un resto de tarde bonito. Abrazos a la distancia, abrazos a su familia. Bye, cuídese, pase bien.